¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande poder saludarlos. Empezar juntos la mañana y la semana con toda la información importante. Qué bueno que están aquí. Gracias de verdad. En un día diferente, es día feriado, es día de descanso. Será la conmemoración de la Revolución el próximo 20 de noviembre y bueno, pues se mueve el feriado para hoy. Suertudo tú, que estás ahí descansando donde sea. Suertuda yo, que me permites informarte en este inicio de semana. Vámonos pues, si están listos, a un resumen de lo más importante, y es que vaya que fue un fin de semana intenso, relevante informativamente, porque ocurrió la marcha de la generación Z, jóvenes que convocaron a manifestarse en la Ciudad de México y también en otras ciudades del país, en contra de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción. Hubo, bueno, pues esto que usted ve por parte del Bloque Negro, 120 heridos, 40 detenidos. En Jalisco y en Colima, también movilizaciones en el Palacio de Gobierno. En Michoacán, fíjese qué delicado. Bueno, más tarde le voy a mostrar las imágenes de los otros estados, pero en Michoacán incluso agredieron los policías a los periodistas. Hablaremos, sí, de las reacciones por parte de la autoridad ante estas marchas. En Michoacán hay un nuevo mando policíaco, José Cruz Medina, al frente de la Secretaría de Seguridad Estatal. El objetivo es mejorar, pues sí, la estrategia operativa, que se pueda vivir en paz, ¿no? Allá, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Y hubo una balacera durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua. De carrera se convirtió en, bueno, enfrentamiento armado. 7 personas murieron por esta balacera entre grupos rivales del crimen organizado. Y la Policía Antidrogas de Honduras reportó la detención de un piloto aviador, de Julián Álvarez. Lo buscaban desde 2014 por narcotráfico. El cantante negó que ese hombre sea parte de su equipo. Tendremos la información. Y este fin de semana, le decía, fue muy importante informativamente. Ocurrió esta marcha que desde antes de que empezara ya había generado polémica y reacción en las autoridades. La marcha de la generación Z, convocada a través de medios digitales para manifestarse en contra de la inseguridad en el país, de la violencia, de la corrupción. Hubo imágenes violentas, sí. 40 personas detenidas, más de 100 heridas. $120 heridos y 40 detenidos fue el saldo de la marcha de la generación Z en la Ciudad de México este sábado. Policías e integrantes del llamado Bloque Negro se enfrentaron cuando el contingente tumbó las vallas para llegar a las puertas del Palacio Nacional. La confrontación en el Zócalo dejó una escena de golpes, pedradas y entre los heridos hubo periodistas como Raúl Flores. Parte de la cobertura, estaban aventando piedras, estaba grabando junto con Roberto. Para evitar precisamente a que a Roberto le pegara, pues me cayó en una. El gobierno de la Ciudad de México estimó que a la marcha asistieron unas 17,000 personas. Entre ellas estaba la señora Raquel, abuela del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre. Yo estaba cerca y yo decía, ¿por qué no viene si quedamos de verlo? No puedo creer que mi hijo murió, no puedo creer.
Y como ocurrió en la manifestación del 2 de octubre, al término de la congregación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó una rueda de prensa para presentar un reporte de los hechos, donde señaló que actuaron grupos que no se habían visto antes en la Ciudad de México. Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La marcha de la Generación Z comenzó desde el Ángel de la Independencia, sin la presencia de policías antimotines y acompañada únicamente por elementos de tránsito. El despliegue táctico apareció hasta la llegada al Zócalo, desatando la violencia. La Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte, así como la presidenta Sheinbaum, se unieron al reproche y condenaron la violencia que marcó a la protesta. Manifestamos nuevamente la importancia de garantizar la paz en nuestro país. No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México. En esta manifestación condenamos y reprobamos la violencia. Informó Kevin Esqueda. Y bueno, no fue solamente en la Ciudad de México, desde luego la inseguridad y la violencia pues afectan a todo el país, así que hubo movilizaciones en varios estados. En Jalisco, pues también la mayoría de quienes participaron lo hicieron de manera pacífica. Hubo algunas personas que con el rostro tapado destruyeron algunas puertas y prendieron fuego en oficinas y destruyeron así, rompieron vidrios del Palacio de Gobierno del Estado. Incluso lograron entrar. Pero había policías al interior que los sacaron usando gases lacrimógenos y algunos extintores. Este Palacio de Gobierno de Jalisco, que por cierto es hermosísimo. De acuerdo con las autoridades jaliscienses, hubo 47 detenidos. En Michoacán hubo protestas. En Uruapan, claro. En Zamora, en Morelia. Justo en Morelia hubo algunos momentos pues de tensión luego de que elementos de la Guardia Civil agredieran a reporteros. Sí. Agredieron a la periodista Liliana Jiménez, quien terminó con una herida, como la ve ahí. El policía que la empujó de esta manera, que la agredió, ya fue separado de su cargo y la Secretaría de Seguridad Estatal confirmó que pues va a investigar la actuación de más de 3 elementos, porque, ojo, no fue solo ella, fueron 3 los reporteros agredidos. Creo que hubo demasiada violencia para la detención de estos muchachos y atacaron a todo el mundo, los que estaban aquí trabajando, los de prensa, que ahí está, me abren, ahí está otra compañera, vean, no la pueden, ni siquiera se puede parar. Es importante el testimonio de ella. Hubo demasiada violencia en la detención de estos muchachos. Lo que sí también, claramente, mucho énfasis en quiénes marcharon, qué edades tenían, por qué lo hicieron. Se denunciaron detenciones de jóvenes, muchos que participaban en la marcha, al menos 2 fueron retenidos por elementos de seguridad. En Puebla, los manifestantes lograron romper el cerco que había muy cerca de Casa Aguayo, que es donde despacha el gobernador. Ahí hubo también, pues, momentos de tensión cuando policías e inconformes pues se enfrentaron, como ve aquí. Reiterar en casi todos los casos, la enorme mayoría de los participantes en estas movilizaciones lo hicieron de manera pacífica, pero hubo estas detenciones que, bueno, tocará
revisar con detenimiento. Se denunció la presencia de personas que, bueno, presuntamente lo que buscaban era provocar. Hay que también tomar en cuenta que a veces hay grupos infiltrados que lo que buscan es desvirtuar a un movimiento. ¡Ey! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pegaste? Le está pegando al pueblo a ese señor. ¿Qué le pegó? En Colima, integrantes del Bloque Negro derribaron la puerta del Palacio de Gobierno, prendieron fuego al interior. Por fortuna había pues extintores y bueno, se contuvo el fuego. En Mérida, Yucatán, izaron la bandera de One Piece, esta bandera del movimiento de la generación Z. Ocurrió en el Monumento a la Patria. Esta sorpresa que se llevaron muchos ahí en León, Guanajuato, iban de pronto imagínense, que vas en la calle, ¿no? Manejando o caminando y ¡ay, los globos del festival! Los globos aerostáticos. El globo se acerca. Esto pasó allá en León, Guanajuato. Así fue como un globo aerostático que participaba en el Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en plena vialidad del Libramiento José María Morelos. Las personas que presenciaron el momento estaban sorprendidas, temiendo que pudiera ocurrir un accidente. Pero el piloto logró maniobrar con precisión hasta tocar tierra. Lo logró el piloto. Lo logró. Aquí lo logró. Aterrizaje forzoso, lo logró. Vecinos de la zona corrieron de inmediato para ayudar a detener el globo y evitar que volviera a elevarse. Como héroe, un héroe este piloto. Pero este no fue el único incidente. Ocurrió otro aterrizaje de emergencia en la avenida Paseo del Moral. En este caso, la canastilla impactó contra el asfalto, aunque nuevamente la reacción inmediata de los vecinos impidió que el globo se arrastrara o provocara un accidente mayor. Miren cómo está cayendo en estos momentos. Gracias a Dios no pasó nada. Hasta el momento, las autoridades locales no han informado las causas exactas de lo que ocurrió. Se espera una revisión técnica para determinar si los aterrizajes se debieron a condiciones climáticas, fallas mecánicas o algún otro factor relacionado con la operación de los globos. Pese a estos incidentes, el Festival Internacional del Globo continuó sus actividades, con más de 200 globos aerostáticos de distintas formas sobrevolando el cielo, bajo el mando de pilotos provenientes de al menos 25 países. Te informó Kena Uribe. Yo he estado en ese Festival del Globo en León y de verdad que es espectacular y bueno, pues por fortuna no pasó de eso, ¿no? La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, terminó su paro de 48 horas, retiró su plantón que había puesto ahí cerquita de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues a las 3 de la tarde del viernes hicieron sus maletas, retiraron sus casas de campaña, empezaron a irse a sus estados, pero advirtieron que volverán después del 22 de noviembre con un paro de 72 horas, con marchas más radicales y con incluso el bloqueo en aeropuertos. Así que esto fue apenas una probadita. ¿Qué pasó en los diferentes estados del país con la coordinadora? Bueno, de acuerdo a la SEP, el 90% de las escuelas operaron con normalidad durante el paro, pero sí resultaron muy afectados, pues Oaxaca y Chiapas. Se suspendieron en Oaxaca las clases en 81% de los planteles, en Chiapas en el 37% y pues los alumnos, desde luego, los que terminan siendo afectados. Hace una semana les hablamos de la detención en Tijuana de Jorge Antonio N. Él fue agente del CISEN, lo identificaron como segundo tirador en el atentado contra Colosio en el 94. Así que esto pues revivió, desde luego, toda la
atención en torno a ese crimen. Un juez federal le dictó formal prisión al determinar que hay elementos para un juicio en su contra por homicidio calificado, así que se retoma la hipótesis de una coautoría junto a Mario Aburto, capturado el mismo día del asesinato, liberado un día después por la PGR. Bueno, pues este caso donde aún siguen investigando. En Michoacán, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, se ha empezado a implementar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Y bueno, pues hubo varios operativos en estos días en Zamora, Patzingán, Morelia. Detuvieron a 5 personas, aseguraron unos 15 kilos de marihuana, 5 de cristal, armas, cartuchos. Pero lo importante, José Cruz Medina fue nombrado el titular de Seguridad Pública en Michoacán. Él tiene experiencia en inteligencia, investigación, operaciones policiales, trayectoria en la Fiscalía Estatal, la Guardia Nacional, la extinta Policía Federal. Importantísima la tarea que le acaban de asignar. Y el magistrado Rafael Guerra fue reelecto el viernes como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Así que ya son 3 periodos al frente del organismo. Ahí va desde 2019. Kena Uribe, tienes información de última hora. Me enlazo contigo hasta la redacción. ¿Qué nos reportas desde ahí, Linda? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Ocurrió un fuerte accidente. Esta mañana volcó un autobús de pasajeros y cayó a un barranco en la autopista Barranca Larga Ventanilla, que conecta la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido, a la altura del kilómetro 72. Según los primeros reportes, el autobús habría chocado contra un tráiler de doble remolque tras circular a exceso de velocidad. Las imágenes que estamos viendo fueron grabadas por automovilistas que, ante la gravedad del accidente, comenzaron a auxiliar hasta los heridos. Hasta este momento, los cuerpos de emergencia aún no llegan y se desconoce cuántas personas resultaron lesionadas. Esta es información en desarrollo, Pau. Acaba de ocurrir y estaremos muy pendientes de lo que suceda. Te lo agradezco muchísimo, Kena. Gracias. Gracias y buenos días. Ya vámonos a información en breve. Irán. Nos arrancamos con la información, Pau. En Culiacán, Sinaloa, un enfrentamiento entre grupos rivales dejó 5 muertos. Autoridades federales lograron detener a 9 criminales. Y hubo un ataque con drones en el Tejocote Chilpancingo, allá en Guerrero. No hubo heridos, solo daños materiales. En información metropolitana, aquí en la Ciudad de México fue detenido Brandon Suárez, alias El Kiko, identificado como líder de la banda criminal Los Malportados. La Fiscalía General destruyó más de 6 toneladas de droga en Tijuana, Baja California. Por su parte, la Fiscalía General extraditó a Orfael N. a Estados Unidos. Era buscado por tráfico de drogas en aquel país. Prisión preventiva para María Fernanda N. y Brando Jonathan, ligados a la desaparición del sacerdote Ernesto Baltasar en Tultepec, Estado de México. Y desde Tabasco, la presidenta Sheinbaum anunció la construcción de la primera planta para producir chocolate del bienestar. La inversión inicial será de 80 millones de pesos. El Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito flexible para los próximos 2 años para México, 24,000 millones de dólares. El peso frente al dólar en 18,32. La bolsa mexicana cerró el viernes con una pérdida de 0.32%. Hoy no opera, es feriado. Bueno, ¿cómo va el Buen Fin? Hasta ayer, en su 4.º día, Profeco había dado más de 12,000 asesorías a los consumidores. Está, la verdad, que siendo todo un éxito el Buen Fin, y recordar, hoy es su último día para que, bueno, pues si pueden, lo aprovechen. Pero nos vamos ahora con Rodolfo Dorantes. ¿Dónde estás y qué nos reportas, Rodolfo? Te escucho atenta. Buenos días, compañero. Hola, muy buenos días, Paola. Efectivamente, lamentable lo que tenemos que reportar. Es una impresionante fuga de agua que se registra en estos momentos aquí en la calle Antonio Valeriano, entre Geranio y Olivo, en la colonia Patrimonio Familiar, Alcaldía de Azcapotzalco. Como te puedes dar cuenta, pues está saliendo de 2 lados, precisamente tanto pegado a la banqueta hacia el camellón como a la mitad de esta calle. Si me permites, vamos a caminar un poco más porque, bueno, pues ya una de estas viviendas ya se encuentra totalmente pues anegada. Ya el agua ha alcanzado un nivel importante y de hecho los vecinos ya están sacando el agua con cubetas.
Ha llegado ya elementos de protección civil a este lugar, sin embargo, bueno, no se han cerrado las válvulas y esta agua se sigue desperdiciando y sigue inundando varias viviendas en esta zona. Así que, bueno, pues Paola, ojalá que pronto llegue personal de Segiagua a este lugar y también bomberos para que puedan apoyar a estas personas. Y te agradezco Paola. muchísimo el reporte y la información. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. El gusto que me da saludarte, Alex. ¿Cómo estás? Paola, feliz inicio de semana. Ese outfit te va muy bien. Ay, muchas gracias, Alex. Adelante. Con esa sonrisa linda, vamos con la información deportiva. Vamos a ver a la actividad del último día de campeonato de frontball realizado en nuestro país. México se afianzó como una de las grandes potencias en frontball. En la categoría sub-23, la pelotari Julia Reyes venció a Francia, mientras que en la rama varonil, Fernando Momito Medina derrotó a su similar de Euskadi, y esto hablaron tras la victoria. No fue fácil, tuvimos una derrota, pero eso no nos define y pues como mexicanos creo que obtuvimos el resultado que queríamos. Es algo que había estado soñando desde muy pequeño y pues ahorita se nos dio. Es algo que yo esperaba porque estuvimos trabajando muy duro. Xavier Casaubon, presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, confirmó que las canchas que se utilizaron permanecerán en el Deportivo Salvador Allende para que las nuevas generaciones se acerquen a este deporte. Iztapalapa se confirma y se conforta como un epicentro. La alcaldesa me dijo que esas dos canchas se van a quedar, se van a quedar como semillero. Y nosotros como Federación Internacional, como legado, le propusimos mandar aquí los educadores a hacer un torneo escolar con esta sede de Iztapalapa y llevarnos a los 4 o a los 6 mejores jugadores y jugadoras para Europa en un campo de entrenamiento. En la categoría élite, el pelotari David Álvarez también consiguió la medalla de oro tras vencer al español Santi Yanis. Para imagen, Sebastián Díaz de León. Regreso contigo, Pao. Excelente mañana. Te dejo besos. Besos también para ti, Alex. Muchísimas gracias. Y miren esto que pasó en Sonora, allá en Puerto Peñasco. De verdad que esto es un espectáculo de la naturaleza. El agua se pintó de azul neón. Es un fenómeno que ya le hemos mostrado otras veces. Se llama luminiscencia. Y es todo un espectáculo. Vinimos a quererles mostrar para que vean ustedes qué les parece. Esto para nosotros es maravilloso y pues la verdad, qué impresionante, la verdad. Pero ¿qué es esto de la luminiscencia marina? ¿Por qué ocurre esta magia? ¿Por qué se ilumina el agua? ¿Quieren saberlo? Sí. ¡Vámonos a la escuelita! Me encanta ir a la escuela en Puente. Tú no tienes clases, pero Marichó sí. Oscar también. Bienvenidos ambos para platicar de esto que es tan bonito. Nunca lo he podido experimentar en vivo, no me ha tocado estar en un lugar con luminiscencia marina. Ojalá pronto. Les platico, es esto que ocurre cuando el mar justamente brilla como con unas lucecitas verdes, azules, como si tuviera dentro estrellas, foquitos. Aparece gracias a unos organismos chiquititos, plancton luminiscente, que están ahí como flotando en el agua, y entonces mueves el agua y se ve justamente todavía como que se alborota, digamos, el plancton y la luz, y se ve más hermoso. Y su cuerpo, al movilizar el agua, como que produce esta luz, como si encendieran ese foquito natural para protegerse. Es una luz que no calienta, que no quema, que no es peligrosa. Puedes nadar entre la luminiscencia y bueno, pues que experimentémoslo juntos, ¿va? Sí. Sería muy bonito. Tú que eres nadadora igual que yo, ya se armó. Fíjense, a 3 años de que empezara su modernización, ya por fin ayer reabrió la línea 1 del metro en su totalidad, y ahí estaba la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para inaugurar Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, con un centro ahí multimodal que va a conectar con la terminal de autobuses, el tren Insurgente y la ampliación de la línea 12.
Luego, la remodelación de la línea rosa incluyó la renovación de algunos trenes y sistemas para que sean más breves los tiempos de traslado. Pero me enlazo con mi compañero Ricardo Vitela. ¿Dónde andas, Ricardo, y qué nos reportas? ¿Cómo que caos si es día feriado? Platícanos, Ricardo, por favor. Gracias, Paula. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, es día feriado y así tenemos complicaciones viales y manifestaciones en la Ciudad de México. Exactamente es la entrada de 20 de noviembre y la calle de Nezahualcóyotl hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Se encuentra este grupo de una comunidad indígena que radica aquí en la Ciudad de México. Lo que piden es vivienda digna. Ellos se hacen llamar Coatlaxahue y bueno, pues también aparte están en el cruce de Izazaga y Pino Suárez, así que este cuadro que está en el primer zona de la Ciudad de México se encuentra pues complicada. No hay paso quienes vienen de la calzada San Antonio Abad hacia el Zócalo sobre el desnivel porque tenemos ya los cortes por la Policía de Tránsito tras esta manifestación en este día feriado que es lunes aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Mi estimada Paula, hay que tomarlo en cuenta aunque no hay mucho tráfico, pero pues aún así, en estos días la gente sale a manifestarse. Te agradezco mucho. Gracias por tu reporte tan puntual. Y fíjense, a poco más de 2 meses de la explosión de la pipa allá en Iztapalapa, se anunció que van a otorgar una medalla póstuma a doña Alicia Matías. Alicia, pues fue la señora que salvó a su nieta, a la bebé Yaslin, durante la tragedia. Van a hacerle un homenaje ya una vez que la nena regrese de su proceso de recuperación en Texas. Ya ve que enviaron a la chiquita Galveston. La Fundación Michoui Mouse está encargando de pues ayudarle en su recuperación y una vez que vuelva se hará este homenaje a su abuelita, a doña Alicia, que pues es ya todo un símbolo de fuerza, de valentía y por supuesto de amor, el hermosísimo amor de una abuela que protegió a su nieta. Y bueno, el contraste, la violencia, este ataque armado que generó pánico en una carrera de caballos en el hipódromo Santa Teresa, allá en Parral, Chihuahua. Era una fiesta, era una carrera y pues acabó en balacera. 11, cuadra, 3 generaciones. Esperanza. Los carros De acuerdo a los primeros reportes, esto fue entre grupos delictivos rivales. La línea atacó a balazos a un tipo que le dicen Benito el 84, líder de los Salgueiro, que están vinculados al cártel de Sinaloa. 7 personas murieron, 4 están heridas. Se reportaron bloqueos en la carretera Parral Jiménez y los agresores lo que hicieron fue robarse camiones para atravesarlos y que no los pudieran seguir. Así huyeron, facilito. En Honduras detuvieron a un ciudadano mexicano identificado como piloto privado de Julián Álvarez. Según la Policía Nacional de ese país, era buscado desde 2014 con una orden de captura en México por narcotráfico. Lo detuvieron en el aeropuerto Toncontín un día después del concierto de Álvarez, de Julián, en Tegucigalpa. Y entonces el cantante dijo que no es parte de su equipo. Y después de que Julián dijera eso, la policía de Honduras eliminó de redes el comunicado de la detención. Una de regreso a México, también mal clima. Afectaciones, como es el caso de Baja California, lluvias, vientos. Es el Frente Frío 14, Ensenada, Tecate, Tijuana, afectadísimos, postes caídos. Todo lo que vengo reportándole desde que empezó la temporada de lluvias, que parece no terminar, oiga. Ya mediados de noviembre y siguen las lluvias intensas, así que dinos, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico cómo se va a poner el cielo este puentecito, porque atención, que se acerca al país un nuevo frente frío, así es decir, el número 15, abusados y abusadas, lo que va a ocasionar pues más lluvias fuertes en Baja California y Sonora, además la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de aquellos estados. En tanto, canales de baja presión van a provocar precipitaciones fuertes en lluvias y chubascos en Michoacán, en Guerrero y Oaxaca.
Oaxaca. Y para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, una máxima de 26, una mínima de 9 grados. A taparse bien porque va a ser un poco de frío. Muchísimas gracias. Irán, me enlazo rápidamente, perdóname, Sí, adelante. porque estás, Kena, desde la redacción con este reporte de última hora. ¿Qué pasa? Pao, la Fiscalía del Estado de México informó que acaban de detener a la tercera persona involucrada en la desaparición y asesinato del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández, quien desapareció el Tultepec el pasado 27 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado la semana pasada en un canal de aguas negras en el Estado de México. Esta tercera detenida es Fátima Isabel N. De acuerdo con las investigaciones, ella y Brandon Jonathan N. habrían agredido al sacerdote, causándole la muerte para después intentar desaparecer el cuerpo. Con ella ya son 3 los detenidos por este caso: Brandon Jonathan N., Fátima Isabel N. y María Fernanda N., todos acusados de homicidio calificado, delito por el cual podrían alcanzar penas de hasta 70 años de prisión. Esta es la información, Pau, estaremos muy pendientes. Te lo agradezco muchísimo, un caso desde luego que pues sí ha sacudido profundamente por lo que representaba para la comunidad este sacerdote. Gracias. Muchísimas gracias, Kena. Ya a las 9 vamos juntos a un resumen de lo más importante, la marcha de la generación Z en la Ciudad de México. Hubo marchas también en varios estados del país. Casi todos los asistentes se movilizaron de manera pacífica. Hubo algunos grupos violentos, hubo muchos detenidos. Se ha reportado violencia por parte de los policías, 120 heridos, 40 detenidos. Bueno, se convocó a marchar en contra de la inseguridad y acudió quien está pues exigiendo justamente que en México haya tranquilidad y no violencia. No había requisitos específicos con respecto a la edad. Hay un nuevo mando policíaco en Michoacán. José Cruz Medina es el nuevo secretario de Seguridad. Una balacera en una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, dejó un saldo de 7 muertos. Un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado. La Policía Antidrogas de Honduras reportó la detención del supuesto piloto de Julián Álvarez, buscado desde 2014 por narcotráfico. El cantante negó que el hombre sea parte de su equipo. Y hubo un ataque con un explosivo en una fiesta de 15 años. Si le digo, México, a ver, se manifiesta en contra de la inseguridad y la violencia, porque pasa esto. Una chavita que quería celebrar sus 15, bailar un vals, y bueno, pues lamentablemente acabó en violencia. Permítame buscar los detalles de esta información, porque fue terrible. O sea, el ataque con el explosivo allá en Navolato, Sinaloa, 7 personas heridas por esquirlas. Unos desconocidos que lanzaron el artefacto a la entrada del salón. Hace apenas unos días, en esa misma sindicatura, hubo un explosivo lanzado contra un taller automotriz. Y pues sí, es parte de la violencia. También en Sinaloa, el creador de contenidos conocido como el Jerry, de 25 años, fue asesinado en Culiacán. Iba manejando una camioneta con otro joven que también murió. Muy cerquita de la Fiscalía del Estado, un crimen que se suma pues a toda una serie de asesinatos de influencers en Sinaloa. Mataron al Gordo Perucci, ¿se acuerda? A Jasper, los atacaron a tiros en distintos puntos de la capital. Bueno, pues ahora le tocó a este otro influencer. Y sigo en Sinaloa porque hubo le anticipaba antes de ir a la pausa, una explosión en Mazatlán, en una taquería. Le mostraré justamente las imágenes de esto que fue, pues, terrible en esa zona turística en la que 3 personas murieron, 2 resultaron heridas. Explotó en la colonia Palos Prietos y bueno, dicen las autoridades que fue un desperfecto en una instalación de gas. Pero ya están investigando si puede haber más detrás de este accidente. Están investigando si, bueno, pues pudiera haber extorsiones o cobro de piso. Una mala, la UNAM canceló su jornada de vacunación. Ya ve que le había dicho que pusieron un megacentro en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario. Pero su personal fue agredido el viernes. Unas personas exigían a gritos ser vacunadas. Decían, no, pero es que ya cerramos.
tienen que regresar en la siguiente sesión. No, que esperamos mucho, y los golpearon. La UNAM dijo, basta, se cierra, adiós. Quienes quieran vacunarse, pues bueno, busquen otras opciones. Y fíjense, la Comisión Nacional Forestal arrancó esta campaña para justamente la compra de árboles navideños. Ya se acerca, sí. Así que el vivero forestal Rancho Las Palomas en la alcaldía Tlalpan invita a las personas a que puedan adquirir algunos de estos pinitos. Recordar siempre, buscar cuidarlos, reutilizarlos después como composta y asegurarse además de que si lo estás comprando, pues sea de manos de quienes están constantemente reforestando. Es muy importante celebrar la Navidad, pues sin lastimar al planeta. Pero yo me voy por fortuna con Zahir, que se fue a conocer una manera de arte muy especial. Arte y postres. Lo importante es apoyar al talento mexicano. Así es, mi Pau, en esta ocasión al solecito me le quiero escapar, pero no se deja, porque estamos al 100 en Mercadeando. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Qué importante apoyar a todo el talento. Así es, sobre todo las personas que se dedican a ser artesanos, a llevar todas de manera orgánica. Este es un apoyo y las puertas siempre están muy abiertas. Pues tengo llaveritos, pulseras, collares, imanes, pines. ¿Y tú los pintas casi todos? Todos. Los barnizo, los pinto, los moldeo, todo. ¿Qué más pintas? Pues también ¿A tu novia? ¿Sí? No, tengo unos cuadritos también, pero no. Bueno, pues Eclipse nace de querer transmitir en postres ese sentimiento, esas emociones. El nombre de Eclipse viene de nosotros dos. O sea, ¿se embarran el postre así? No. Bueno. En ocasiones. Tengo la otra opción de diseñarlas con figuritas, con piedritas, las que utilizas en los collares o anillos, yo también las diseño. Al igual que estamos innovando con joyería totalmente artesanal y hecha a mano. Lo decoramos para que le dé un plus a tu outfit. Ay, no manches, mi cuello está demasiado gordo. Sí, está muy gordo. Nosotros siempre emprendemos ¡al 100! Eso es todo. Ya enflacaste. Mira esto. Ay, qué buena onda. Regresamos allá al estudio. Ya me sentía gordo. Bueno, y sí estoy, pero chido, pues. Mitad y mitad. Sí, Perfecto, mitad y mitad. ganamos todos. Ganamos todos.